Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en este clase Abatinas para continuar con nuestro curso de Derecho Penal. Y estamos analizando el día de hoy la famosa interpretación de la ley penal. En su vida profesional se va a dar cuenta, con motivo de sus casos prácticos, asuntos que lleve, que a veces la ley es omisa, que a veces la ley no nos precisa algunos conceptos, que a veces la ley no es muy clara en lo que dice sobre ese artículo. Y entonces aquí viene una discusión de interpretación, ya no es de pruebas, ya no es de fundamentos, sino de entender qué es lo que nos quiere decir el legislador en ese artículo. Tratar de entender qué es lo que él quiso decir, ¿por qué? Para colmo de males, tú le vas a dar una interpretación, obviamente, a favor de tu cliente. Pero el otro abogado le va a dar otra interpretación de acuerdo a los intereses de su cliente. Y como tú defiendes los intereses del actor y él defiende los intereses del demandado, comprenderás entonces que tú harás una interpretación adecuada, propia, clara y explícita a favor del actor. Y tu otro abogado, el otro abogado, dado que su cliente es el demandado, va a tener que hacer una interpretación a su favor, con todas las bondades y beneficios que esa ley lo dice, pero a favor del deudor, perdón, del demandado y no del actor. Las leyes, compañeros, por la prisa en cómo se llevan a cabo a veces, lo que implica el famoso proceso legislativo, ya usted en otras materias ya llevó que es el proceso legislativo, conjunto de etapas a virtud del cual el Ejecutivo y el Poder Legislativo llevan a cabo la elaboración, la redacción y publicación de una ley, tras de lo que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción o bien el derecho del veto, lo que viene siendo su publicación en el diario oficial, que es a partir de este momento cuando la ley se convierte lo que viene siendo realmente en una ley. Y que para su aplicación, pues usted sabe que hay dos sistemas, el sistema sucesivo, el sistema sincrónico. Y que las leyes, al igual que las personas, pues no son eternas. Tarde o temprano tienen que acabarse, tienen que morir, aunque el término morir pues no es muy claro, pero para ser explícito. Bueno, no es correcto, más que claro, no es correcto. Porque la ley no es una persona, como usted y yo, un ser vivo, que vamos a ver que muere. Pero para ser un poco más práctico, pues, las leyes no son eternas, no van a vivir por siglos de los siglos. Tarde o temprano se reforman, tarde o temprano se adicionan, tarde o temprano se derogan o se abrogan. Entonces, todo esto usted ya lo sabe. Nos estamos viendo ahorita, si está juicioso a las noticias, lo que está pasando en el Congreso de la Unión, con motivo de la famosa miscelánea fiscal o con motivo de la famosa ley de presupuesto y ley de ingresos de la Federación, donde se discute, se debate, se pelean, se ofenden, se humillan los legisladores de un partido contra el otro. Y es obvio que al calor de todo esto, pues el momento de redactar, de escribirlo, creo que son sesiones maratónicas, si ha estado atento, hicieron un receso a las 2 de a las 10 de la mañana para después continuar a las 2 de la tarde. Y después de ahí se siguen toda la noche y hasta el otro día, 4 o 5 de la mañana, siguen debatiendo. Entonces es obvio que después de debatir, después de más 8 horas aclaradamente, diciéndote directas e indirectas entre dimes y diretes, es obvio que terminan los legisladores exhaustos, cansados y ya minucias que esto, pues ya lo que quieren es terminar. Aunque son 500 diputados, que son los facultados para legislar en materia de ingresos y egresos de la federación, pues comprenderás que en un momento determinado se les puede ir, se les puede pasar, se les puede... Y hay muchos casos. En tu vida profesional te vas a dar cuenta que el legislador a veces nos deja en incertidumbre. Bueno, ¿qué es lo que quiso decir con esto? ¿Qué es lo que quiere decir el legislador con esto? ¿Dónde está la parte que él complementa o que dice que para proceder debe de hacerse esto? Si no lo establece, no hay, ya chequé el artículo de arriba hacia abajo, la ley, el código, y no encuentro nada sobre lo que dice el legislador. Entonces, ante estas situaciones que se presentan, que la ley es oscura, es ambigua, no precisa el detalle, que la ley omite, se le olvidó por alguna razón continuar con la explicación o con lo que tú quieras, pues viene la interpretación de las leyes del derecho penal o la interpretación de las leyes
penales. Donde el problema no es tanto que lo interpretes, sino que puede haber doble interpretación o hasta más. Y vuelvo a repetir, ante la ambigüedad de un artículo, ante la cuestión de que ambas partes, incluyendo el juez, se hacen la pregunta ¿qué es lo que quiso decir el legislador o qué debemos entender por esto? Entonces, tú como parte del actor vas a tener que dar una interpretación a favor del actor. Pero tu contraparte, que representa al demandado, va a dar una interpretación, obviamente, a favor de su cliente, que en este caso es el demandado. Soy el profesor Simón Peralta Ensástica. Vamos a continuar con lo que es derecho penal. Estamos en esta materia y estamos en el tema de interpretación de la ley penal. Y entendiendo de qué es lo que se trata, empecemos por tanto con errores o defectos legislativos. Las leyes, y muchas de las veces en su elaboración o redacción, llegan a presentar los siguientes errores o defectos. No están expresadas con claridad, o contienen una disposición oscura, ambigua y dudosa, o bien presentan lagunas u omisiones al olvidar algún caso o concepto concreto. La razón ya te dije, aunque hablamos de 500 diputados, dejamos que si dos cabezas piensan mejor que una, obviamente 500 cabezas van a pensar mucho mejor que una sola. La razón ya te expliqué de que luego las sesiones del Congreso son maratónicas, se la pasan día, tarde, noche, amanecer, madrugadas, en recesos, 3, 4 horas vuelven a continuar, se acalora el debate. Si usted vio las noticias el día de hoy, los de Morena y los del PAN se pelearon, se dijeron sus cosas el uno hacia el otro, se abucharon, inclusive hay una escena donde aparentemente iba a haber golpes o hubo una especie de empujones. Y esto no solamente es en México, sino es en todas las partes, porque el debate, el calor del debate y el calor de la necedad aparentemente de uno del otro, pues vienen estas situaciones. Entonces, como son sesiones maratónicas de 24 horas o de 20 horas con descanso de tanto, puede ser que por el cansancio, porque ya están hasta el gorro, ya quieren terminar con eso, están acostumbrados a descansar mucho los diputados. Entonces, puede ser que al momento de redactar la oral se cometan esos errores. Las leyes, muchas de las veces, en su elaboración o redacción, presentan los siguientes errores o defectos. Uno, no están expresadas con claridad. No hay nitidez en la redacción, no hay claridad en lo que me está diciendo el legislador. Dos, contienen una disposición oscura, ambigua y dudosa. Es decir, no me precisa el concepto. No dice con detalle qué debo entender por X concepto. Es de una forma ambigua, de forma dudosa, que nos quedamos, bueno, ¿se refiere a esto o se refiere a esto otro? ¿Quiso decir esto o quiso decir esto otro? E insisto, como hay dos abogados que son contrapartes y dos intereses completamente opuestos, si no, no sería ni actor ni demandado, convendrás entonces que cada una de las partes va a dar su propia interpretación. Y aquí cabe lo que siempre te he dicho, compañeros, pues todo dependerá del tipo de argumentos que tú utilices, de forma lógica y congruente, sin que le pueda dar razón o motivo a tu contraparte de pensar y de debatir. Ante un argumento sólido, difícilmente lo podemos combatir. Y ante esta dificultad de poderlo combatir, y tu argumento y tu interpretación es correcta, pues imagínate, das una buena imagen. Errores o defectos legislativos. Las leyes muchas de las veces en su elaboración o redacción llegan a presentar los siguientes errores, las siguientes fallas o los siguientes defectos como lo quieras manejar. Uno, no están expresadas con claridad. Contienen una disposición oscura, ambigua, imprecisa y dudosa. Y lo peor, presentan lagunas u omisiones al olvidar algún concepto o caso de forma concreta. Ejemplo, dice una disposición del Código Penal: al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo, aquí el problema es
¿qué entendemos por otra cosa? El creador nada más habla de dos, el dinero o valores. Habla de dinero, de efectivo, habla de la moneda nacional, habla de valores, no sé, algún documento, algún título valor, algún título de crédito, algún acción, alguna obligación que ya lo platicamos en derecho civil. Dice, al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa, o sea, ¿qué otra cosa puede obtener? ¿O qué entendemos por otra cosa? Ve como aquí la nitidez del legislador no es muy clara. Las expresiones del legislador nos dejan a muchas dudas. La forma en como el legislador redactó su determinado lo podemos interpretar de varias maneras. Porque lo repetir. Tú vas a interpretar de acuerdo a los intereses de tu cliente, que es el actor. Y la otra contraparte va a interpretarlo conforme a los intereses de su parte o de su cliente, que viene siendo el demandado. Hay muchos casos de muchos artículos y con el tiempo vas a ver que así de sencillo, las leyes o el código lo dicen y nos revientan por tanto a nosotros esa aclaración. Al que obtenga dinero, valores o cualquier otra cosa, la pregunta es, ¿cuál es cualquier otra cosa? ¿O qué entiendo por cualquier otra cosa? ¿Sí? Ante una denuncia en donde el funcionario o el servidor público está robando, está extorsionando, está, no sé, pidiendo favores para que se haga el trámite, puede ser que sea esto, pero ¿qué entendemos por cualquier otra cosa? ¿Qué podemos entender por cualquier otra cosa para entender en consecuencia que está configurando esta especie como de delito? La pregunta es, ¿qué entendemos por cualquier otra cosa? ¿O qué debe entenderse por cualquier otra cosa? ¿A qué se vio el legislador cuando nos señaló este caso? Un segundo ejemplo. Dice el Código Civil, palabras más, palabras menos, que los bienes fungibles son todos aquellos que pueden cambiarse por otros, de la misma especie, calidad y cantidad. Aparentemente no es tan ambiguo, pero también puede interpretarse de varias maneras. ¿Qué entiendo que pueden cambiarse por otros? Yo puedo cambiarlos por otros. Y me dice, siempre y cuando sean de la misma especie. Entonces yo creo que no hay ningún problema. La misma cantidad tampoco hay ningún problema. Si le presté una tonelada de cereales, me tiene que dar una tonelada de cereales. Si te entregué 5 toneladas de maíz, me tienes que dar 5 toneladas de maíz. En cuanto a la especie, en cuanto a la cantidad, aparentemente no hay mucho problema. Son precisos que entendemos por cantidad y que entendemos por especie. Si dicen fueron 10 toneladas de verduras o de lechugas o de jitomate o tomate, pues no hay ambigüedad, ¿se entiende? Sabemos que es la especie fulana, que es frijol bayo, frijol negro, frijol peruano, si me precisan su especie. La cantidad, pues menos va a haber problema, ¿no? Una tonelada, 2 toneladas, 10 toneladas, 20 toneladas, no hay ningún problema. El problema es, ¿qué entiendo por calidad? ¿Y aquí le llamamos en un determinado calidad? ¿Sí? Entonces, es ahí en donde la ley se vuelve ambigua, donde la ley se vuelve oscura, donde la ley se maneja de manera dudosa. Entonces, ¿cómo debemos de interpretar estas ambigüedades, estas omisiones, estas fallas que por razones X el legislador llega a cometer? En tu vida profesional práctica te vas a encontrar muchos, pero muchos casos parecidos a semejantes, iguales o más graves, donde el legislador o el que elaboró la ley nos deja con cara de Juan, nos deja con la cara de ¿y qué es eso? ¿O qué entiendo por eso? ¿O qué comprendo por eso? Porque en consecuencia, e insisto, cada parte, cada abogado, según la parte que esté, va a tener que interpretar. Y como es obvio suponer, no van a coincidir la interpretación del abogado del actor con la interpretación del abogado representando el demandado. Dice el Código Civil, bienes fungibles, palabras más, palabras menos, son todos aquellos que pueden cambiarse por otros. ¿Qué entendemos por todos aquellos que pueden cambiarse por otros?
pero nos aclara de la misma especie y calidad, no hay problema. Y aunque creo yo, salvo tu mejor opinión, que por especie me queda claro y por cantidad me queda claro, la duda es, ¿qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por este tipo de concepto? Calidad es un término muy ambiguo, un término muy difícil de poder precisar, determinar. O sea, hablamos de un concepto abstracto, de un conocimiento abstracto, que no es material, que no es real, sino que lo dejamos a la interpretación. ¿Qué entendemos por calidad? Vemos que hay un problema con motivo de algo que se adquirió, no sé, una laptop, un pastel, algo por el estilo. Muchas personas pueden decir, pues sí, eso yo lo pedí de, no sé, de tres leches, lo pedí de merengue, lo pedí de esto. Además pedí que tuviera un peso de tantos kilos, se cumple. Pero la calidad no me gustó. Es de chantilly, no es un chantilly de primera calidad. Me están echando aquí un chantilly, inclusive de los baratos, de los económicos. El pastel se ve bien, pero el pastel da mucho que desear, ¿sí? La forma en cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, ahí hay muchas interpretaciones. Y es justamente lo que vamos a ver, porque a estos problemas, independientemente del problema entre tu cliente contra el otro, va a tener que aclarar esta situación de cuando la ley es muy ambigua, omite, desconoce o no precisa, y entonces nos deja, o deja a los litigantes junto con el juez, interpretar qué es lo que nos quiso decir el legislador, entender qué es lo que él pensaba para poderlo regular y si lo hizo bien o siempre así lo dejó. Interpretación de la ley penal. Ante esta situación de anomalías, de omisiones, de errores, de lo que tú quieras, es necesario su interpretación. Interpretar la ley es entenderla. Interpretar la ley es desentrañar su sentido o entender su sentido. ¿Qué es lo que el legislador nos quiso decir o quiso regular? ¿Qué es interpretación de la ley o qué es interpretar las leyes? Es entenderlas. Dar una ley es entenderla. Interpretar una ley es desentrañar su sentido exacto, sentido preciso. ¿Por qué el legislador en ese año o en esa época o en ese momento se le ocurrió reglamentar, regular este tipo de situaciones? Siendo preciso, por tanto, limitar y en consecuencia determinar sus alcances. ¿Qué entiendo, por tanto, por este concepto no legislador? No me lo ¿Qué entiendo por calidad? Entonces, necesitamos limitar el concepto de calidad y necesitamos determinar cuáles son los alcances del concepto de calidad que estamos requiriendo ante la omisión, ante el descuido o lo que viene siendo ante la ambigüedad que utiliza el famoso legislador. Para tales efectos, para poder entender la ley, para poder desentrañar lo que nos quiso decir o reglamentar el legislador, hay varias interpretaciones. Hay dos formas de cómo podemos utilizar mecanismos para poderla interpretar mejormente. Las interpretaciones son, por su origen o por los sujetos que la realizan, la interpretación puede ser privada o doctrinal, judicial o jurisdiccional, auténtica o legislativa. Dentro de la auténtica o legislativa puede ser contextual y puede ser posterior. Segunda clase de interpretación. Esa segunda clase de interpretación o clasificación de interpretación se refiere a los medios o métodos empleados. Según los medios o métodos empleados, la interpretación puede ser gramatical o bien puede ser lógica. Y una última es de acuerdo a sus resultados. De acuerdo a sus resultados o por sus resultados, la interpretación puede ser declarativa, puede ser extensiva, restrictiva o progresiva. ¿Vale? Existen
tres diferentes tipos o clases de interpretación. La primera es de acuerdo a su origen o de acuerdo a los sujetos que la realizan. La segunda es de acuerdo a los medios o métodos empleados. La tercera y última es de acuerdo a sus resultados. Por tanto, de acuerdo a su origen o por los sujetos que la realizan, que llevan a cabo esta interpretación, la interpretación puede ser privada o también puede ser doctrinal. Puede ser judicial o jurisdiccional. Puede ser también auténtica o legislativa. Dentro de esta interpretación auténtico-legislativa puede ser contextual o puede ser posterior. La segunda clasificación de lo que viene siendo las clases de interpretación es atendiendo a los medios o métodos empleados. De acuerdo por los medios o métodos empleados, existe la interpretación gramatical. Y junto a la interpretación gramatical está la interpretación lógica. Pasamos, por tanto, a lo que viene siendo la última clasificación, bueno, dentro de las muchas, la última, porque obviamente hay varias. Por sus resultados, la interpretación puede ser declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva. Tenemos, por tanto, tres diferentes tipos de interpretación: por su origen o por los sujetos que la realizan, por los medios o métodos empleados y por último por sus resultados. Veamos pues, porque en un momento determinado tú te vas a enfrentar a este tipo de situaciones, a este tipo de omisiones, de lagunas, de ambigüedades, de imprecisiones, de falta de claridad sobre el contenido o el texto de una ley. Y solo cuando estamos enfrente del caso, entonces es cuando le ponemos atención a esta situación. Solo entonces es cuando hacemos uso de razón sin ofender para poder interpretar y poder saber a quién le asiste lo que viene siendo la razón. Ya decíamos que la interpretación puede ser de acuerdo a lo que viene siendo los sujetos o personas que la llevan a cabo. De acuerdo, compañeros, a lo que viene siendo la interpretación personal de cada uno de ellos. Y como lo hemos visto, dentro de esta está la interpretación privada y la interpretación doctrinal. Veamos cuál es la interpretación privada, compañeros. La interpretación privada es la que hacen los particulares, es la que llevan a cabo los particulares. Las personas, en su carácter de estudiantes, maestros, abogados, despachos profesionales de abogados, contadores, administradores, directivos o ejecutivos empresariales o personas en general, pero que tienen nociones de derecho. ¿Cuál es la interpretación privada? Pues la que realizan los particulares, las personas que no tienen trabajos o tienen cargos públicos o trabajan dentro del gobierno. Entonces, ¿quién hace la interpretación privada? Las personas en su carácter de estudiantes, de maestros, de despachos profesionales de abogados, contadores, administradores, directivos o ejecutivos empresariales o personas en general con nociones de derecho. Esta es la famosa interpretación privada. Cada abogado es una cabeza, cada abogado tiene un interés. Ya estaremos del lado del actor, ahora estaremos del lado del demandado. Y cada parte, por ejemplo, de despachos, de contadores, pues van a hacer su interpretación privada propia. Porque al estar estudiando derecho, al estar estudiando administración o cualquier otra materia afín, pues comprenderás que no es nada más para tenerla ahí, sino para saberla usar. Interpretación privada es la interpretación que hacen los particulares
como son las personas en su carácter de estudiantes, de maestros, de despachos profesionales, de abogados, de contadores, administradores, directivos o ejecutivos empresariales, es decir, de personas en general, conocidos que viene siendo el derecho. Es la interpretación privada. La interpretación doctrinal es la que realizan los especialistas, los expertos, los doctos, los investigadores o estudiosos del derecho, mediante libros, tratados, artículos en revistas, periódicos o plataformas digitales, que cuentan con prestigio, fama o reconocimiento académico, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Y a manera de ejemplo, dentro de estos eruditos especialistas, dentro de estos expertos del derecho, están Ignacio Burgó Orihuela, Jacinto Pallares, Rafael Rojina Villegas, Mario de la Cueva, Eduardo García Maínez, Ernesto Gutiérrez y González, Raúl Cervantes Ahumada, Roberto Mantilla Molina, Modesto Seara Vázquez y muchos más, pero muchísimos más. Hay gente que se dedica al estudio del derecho. Hay gente que se aboca a la problemática del derecho. Y como teóricos o como expertos del derecho, tratan de ver todas las aristas, tratan de darle una solución a ese conflicto que se está presentando o se está dando. México ha sido un país tradicional de grandes abogados, teóricos, doctrinarios, prácticos, que se han dado en todos los ámbitos, civil, penal, laboral, etc. Y que en mis tiempos, años 60, 70, pues estas personas eran unas eminencias dignas de saludar, dignas de respetar. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos situaciones en donde pues resulta difícil, o no, mejor dicho, resulta fácil poder documentarnos y darle una interpretación. Hoy hay muchos libros de derecho que se limitan a dar la definición, dar el concepto, explicarlo, pero no se extienden a ver diferentes puntos de vista. ¿Qué sostiene la doctrina italiana? ¿Qué sostiene la doctrina francesa? ¿La doctrina anglosajona sobre estos temas? ¿Cómo lo visualizan? ¿Cómo lo atacan? ¿Cómo lo corrigen? ¿Cómo lo llevan a cabo? Toda interpretación particular es la que realizan las personas privadas, que realizan los ciudadanos comunes y corrientes, por así decirlo. Y la doctrinal es la que realiza cierto sector de la población, en este caso los expertos, los especialistas, los investigados, los estudiosos del derecho, en donde publican sus conclusiones, sus postulados, en revistas especiales del derecho, en libros, en artículos, en revistas, en periódicos, en plataformas digitales, con prestigio, fama o reconocimiento académico a nivel nacional o internacional. Dentro de los grandes doctos o estudiosos del derecho, y habría de ejemplo, y me quedo corto porque todavía hay muchos más, pero algunos de ellos son Ignacio Burgoa Orihuela, Jacinto Pallares, Rafael Rojina Villegas, Mario de la Cueva, Eduardo García Maínez, Ernesto Gutiérrez y González, Raúl Cervantes Ahumada, Roberto Mantilla Molina, Modesto Seara Vázquez y un larguísimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa sería la interpretación doctrinal. Dicha interpretación doctrinal es de gran utilidad, pues incluso sirve de guía a los juzgadores para normar su criterio y también sirve a los abogados para la formación de sus alegatos, fundamentando los mismos. Vamos a ver esta interpretación que hacen los especialistas del derecho en sus libros, en sus tratados, en algún artículo que publican en alguna revista, son de gran utilidad. Pues no solo ayudan a los litigantes o a las partes o abogados de un juicio,
sino incluso las personas que se encuentran ahí para poder ser de guía no solo al jugador, sino también a los abogados. Pues te he dicho, y ya lo hemos olvidado, compañeros, que tienes que estar revisando constantemente el portal de la Suprema Corte para saber qué va dictaminando la Suprema Corte. Qué es lo que ha dictaminado sobre la lectura de los libros, qué ha dictaminado sobre el uso del celular en salón de clase y varias cosas. Entonces, eso es interpretación de las leyes. Otra de las interpretaciones es la llamada judicial o jurisdiccional. ¿Cuál es la interpretación judicial o jurisdiccional? Interpretación judicial o jurisdiccional es la que llevan a cabo los jueces y tribunales en su diaria tarea de impartir justicia, que sumada a su experiencia y criterio propio, la convierten en una interpretación sui generis, en una interpretación única en su género, y que, insisto, ante una doble o triple interpretación, fundamentar mi punto de vista en lo que dijeron o han dicho grandes maestros del derecho, grandes especialistas del derecho como los que te cité hace rato, pues le va a dar valor a tus alegatos, le va a dar valor a tu interpretación, porque no solo estás aplicando tu lógica, no solo estás aplicando el sentido común para convencer a las personas que la real, verdadera y auténtica interpretación es la que tú llevas, sino que a la parte de tus argumentos lógicos y congruentes, le dices ante la autoridad, esta postura que yo sostengo es la misma que en sus diversas obras han sostenido, han fundamentado y han defendido grandes doctos del derecho, como son los siguientes: Mario de la Cueva, Rafael Rojina Villegas, etc. ¿Y quieres ahondar más? Sobre el particular, el maestro Rafael Rojina Villegas, en su obra Derecho Civil 4, página 27, segundo párrafo, nos dice textualmente lo siguiente, y lo revientes. De igual manera, el maestro Ignacio Burgó Orihuela, en su obra magna Juicio de Amparo, página 37, capítulo tanto, séptimo párrafo, nos dice textualmente lo siguiente. Y por último, para que quede bien claro cuál es el sentido del artículo que estamos comentando, que está en cuestionamiento, y que estamos tratando de interpretar, y por tanto, Marxista la razón, está también la opinión docta en Derecho del licenciado o del maestro doctor fulano de tal, quien en su obra antes citada, página tal, párrafo tal, también nos reafirma y nos confirma lo siguiente. Eso es lo que viene siendo la famosa interpretación judicial o jurisdiccional. Por eso te reitero una vez más, hay que estar al tanto, compañeros, al tanto de las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues como puedes ver, o trato al menos, espero que así te vaya quedando claro, la idea, por tanto, es tener un mayor criterio en donde el derecho no solamente se defiende y se gana con la ley en la mano y con las pruebas en la mano, sino que muchas veces le tenemos que dar un plus a esa defensa o ese juicio que llevamos. ¿Cuál vendría siendo ese plus? Pues la interpretación que debemos de hacer a un artículo, a un precepto que se aplica al caso, pero que lamentablemente el legislador, al momento de redactarlo, lo dejó omiso, es decir, no continuó y no precisó, por decir algo, ante qué autoridad se realiza dicho trámite. Ni tampoco precisó ni señaló cuáles serían los documentos o requisitos para poder hacer ese trámite. Nada más señala artículo 79. A partir de la publicación de la presente ley, todas las personas que hayan cumplido o estén por cumplir 18 años, de forma obligatoria deberán de obtener su registro federal de causantes.
Entonces, ¿qué entendemos por esto? La Suprema Corte va a emitir un sentido, va a emitir una interpretación que me va a servir a mí a futuro. Conforme al siguiente caso, estoy ejemplificando, y respecto a la interpretación que le he dado a las leyes, quiero manifestar ante usted que no soy el único, que quienes han también sostenido que la razón me asiste por esto, por aquí otro, se encuentra el maestro fulano, Raúl Mantilla Molina, quien en su obra Derecho Mercantil, editorial por Rúa, edición fulana de tal, página tantas, párrafo tantos, nos dice textualmente todo esto. Entonces, como puedes ver, jóvenes, ser abogado es conocer leyes, ser abogado es aportar pruebas, ser abogado es presentar alegatos. Pero ser abogado también significa que ante la omisión de la ley, ante las lagunas de la ley, ante los errores que pudieran presentar la redacción de las leyes, porque no precisan, no detallan a qué se refieren, porque al contrario son muy ambiguas, son muy inciertas, son muy dudosas en lo que realmente nos están diciendo o nos quieren decir. Entonces vendrá la interpretación y como es lógico deducir, eso de que tu interpretación difícilmente va a coincidir con la interpretación que de un mismo artículo, una misma fracción, haga el abogado de la contraparte. Si para darle mayor fuerza o fundamento a tu postura, reitero, te apoyas en las diversas jurisdicciones o jurisprudencias, te apoyas en los diversos criterios que el, que el Poder Judicial está emitiendo para precisar, aclarar dichas ambigüedades o dichas lagunas, y tú lo sostienes y lo manifiestas abiertamente. El presente caso no solo lo digo yo, sino también lo dicen otros grandes doctores de derecho, como fue en su momento el de Rafael Rojena Villegas. Insisto, es quien su obra fulana de tal, página tal, párrafo tal, nos señaló y nos dijo lo siguiente. Coinciden en esta forma de pensar y en esta forma de demostrar lo que quiere decir la ley el maestro Raúl Cervantes Ahumada, quien su obra Derecho Mercantil, en la página tal referente al capítulo tanto o al libro tanto, nos dice lo siguiente y lo precisa. Por tanto, sé juez o X autoridad, solicito atentamente se proceda a la resolución del presente asunto a mi favor, toda vez que las leyes, los artículos lo avalan, lo fundamentan, y por si fuera poco, también lo está fundamentando lo que dicen los órganos, los tribunales, a través de esos juicios que se están dando. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase de Derecho Penal. Viene una segunda clase para que veamos lo que viene siendo, compañeros, la evolución, o mejor dicho, la interpretación de las leyes, que es otro tema que estamos tocando, pero también debe estar muy presente, muy presente. ¿Qué hacer cuando una ley es ambigua? ¿Qué hacer cuando una ley es muy abstracta? ¿Qué hacer cuando una ley no te precisa las cosas? Y te deja muchas veces, pues ahora sí que a la buena de Dios. Si alguna alma creativa te encuentra ayuda, pues bien, y si no, pues se acabó. Entonces hay que saber interpretar la ley. Porque las lagunas, las omisiones, la falta de claridad, la falta de atención, hace que tengamos que interpretar la ley. Sale, jóvenes, los dejo entonces. Nos estamos viendo en unos cuantos segundos en lo que es Zoom. Ah, no, nos vemos. Sigue otra clase más con estos temas y luego ya nos veríamos en Zoom. Nos vemos en unos cuantos minutos, mejor dicho.